Ok, buenos días, bienvenidos a la clase 14. Esta es una clase que lo que viene a hacer al final es un poco a mezclar, ¿no es cierto?, los modelos que hemos visto de ocio y consumo y el modelo intertemporal, ¿ok? O sea, tendría que ser una clase fácil para ustedes, ¿no es cierto?, que ya vieron esos modelos, pero quizás hay algunas cosas que sí tenemos que explicar, ¿ok? Em, ¿Cuántas clases quedan? Eso me importa decirles que lo escuchen, ¿no es cierto? Quedan 3 semanas de clases. Eso quiere decir que quedan aproximadamente 4 clases, ¿ok? Em, Eso. Voy a empezar con la clase. Lo que vamos a ver, ¿verdad? Es un modelo de 2 periodos. Pero ahora, ¿no es cierto? Vamos a considerar producción y mercados financieros, ¿ok? Entonces, ¿cuáles van a ser los contenidos que nosotros vamos a ver acá? Vamos a ver una pequeña introducción, vamos a ver, ¿no es cierto?, como siempre lo hacemos, el comportamiento de los hogares, luego el comportamiento de las empresas y, ¿no es cierto?, el comportamiento de los gobiernos, que es lo mismo, ¿no es cierto?, que hemos visto en clases anteriores. Para el jueves, que es su día de control, ¿no es cierto?, les voy a subir, ¿no es cierto?, el análisis, ¿verdad?, del equilibrio competitivo. ¿Ok? Bien. Entonces, mira, ¿qué hemos visto hasta ahora? ¿Sí? Ok, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hasta ahora hemos visto, ¿no es cierto?, Eh, el modelo estático con producción, por supuesto, ¿no es cierto? Vimos cuándo se agregaba producción, cuándo no, ¿no es cierto? Y vimos, ¿no es cierto?, un modelo de 2 periodos en el cual, ¿no es cierto?, no, eh, no lo vimos, ¿no es cierto?, con producción, ¿no es cierto?, como tal. Que nos permitieron entender, ¿no es cierto?, ambos modelos, ¿no es cierto? ¿Qué economía, ¿no es cierto?, es relevante en esos modelos? Bueno, lo primero, ¿no es cierto?, que obtuvimos fue la oferta y la demanda laboral en el modelo estático con producción, por supuesto, y lo que hacía eso, ¿no es cierto?, o lo que nos permitía eso era ver cómo, ¿no es cierto?, se vaciaban los mercados y vimos que este vaciamiento lo lograba, ¿no es cierto?, el salario real, y ese salario real, ¿no es cierto?, equilibraba este escenario, ¿no es cierto?, donde había oferta, ¿no es cierto?, del consumidor y demanda de la empresa, ¿no es cierto? Luego, por supuesto, vimos ahorro y deuda, ¿no es cierto?, en el modelo intertemporal. También vimos el consumo intertemporal y derivamos, ¿no es cierto?, la famosa condición de Euler, ¿no es cierto?, de consumo intertemporal. Y, por supuesto, en ambos modelos vimos el equilibrio competitivo. ¿Ok? ¿Qué haremos ahora entonces? Mira, en esta clase lo que vamos a hacer es representar, ¿no es cierto?, o tratar, ¿no es cierto?, de tener una economía que sea un poquito más realista, ¿no es cierto? Y vamos a tomar elementos, ¿no es cierto?, de estos dos modelos, ¿sí? Tanto del modelo estático, ¿no es cierto?, consumo y ocio, con producción, por supuesto, y el modelo intertemporal, ¿no es cierto?, considerando lo que hemos visto. Entonces, ¿qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir, ¿no es cierto?, ver la decisión de inversión de las empresas, ¿no es cierto? Y, por supuesto, eh, ¿no es cierto?, suavización intertemporal de la oferta de trabajo, ¿ok? Que tiene que tomar esa decisión, por supuesto, ¿no es cierto?, el consumidor, ¿ok? Bien, mira, ¿qué es lo que pensamos ver, ¿no es cierto? Quizás te va a parecer que esto es un poco más rápido que lo anterior, pero dado que solo estamos tomando conceptos de modelos anteriores, me permito ir un poquito más rápido, ¿ok? Entonces, mira, vamos, ¿no es cierto?, a presentar el comportamiento, ¿no es cierto?, de los agentes, primero de los hogares, donde lo que van a hacer, como siempre, ¿no es cierto?, es decidir, ¿no es cierto?, cuánto quieren consumir. Ahora, en ambos periodos, igual que lo hacíamos, ¿no es cierto?, en el modelo intertemporal, pero ahora también van a decidir ocio, ¿ok?, en cada periodo.
Las empresas, ¿no es cierto?, van a elegir la demanda de trabajo, como lo hacíamos en ocio y consumo, y, ¿no es cierto?, cuánto capital quieren acumular, ¿no es cierto?, para el siguiente periodo para poder invertir, ¿ok? O sea, eso lo vamos a ver, así que no voy a adelantar cosas, ¿ok? Y vamos a ver lo que tiene que cumplir, lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, qué es lo único que hace, ¿no es cierto?, en estos modelos aún el gobierno, y para esto, ¿no es cierto?, quiere, ¿no es cierto?, y desea cumplir su restricción presupuestaria, ¿ok? Acá también se va a poder endeudar, ¿no es cierto?, en este caso eh, va a poder, ¿no es cierto?, tomar, ¿no es cierto?, deuda y después lo va a tener que pagar, va a tener que ser solvente, cualquier, ¿cierto? Bien, vamos a definir un concepto, ¿no es cierto?, de equilibrio competitivo y vamos, por supuesto, a estudiar cómo varía, ¿no es cierto?, este equilibrio ante distintos shocks, ¿no es cierto?, de variables exógenas en esta economía, ¿ok? Mira, ¿qué van a hacer los hogares? ¿No es cierto? ¿Cuál va a ser el comportamiento de los hogares en este tipo, en este modelo? ¿Sí? Bien, mira, lo que vamos a hacer, como lo dije, ¿no es cierto? Vamos a tomar elementos eh, de ocio, ¿no es cierto? Y consumo, y, ¿no es cierto?, del modelo de consumo intertemporal. Van a vivir estos consumidores, o el consumidor representativo, ¿no es cierto?, dos periodos, y en cada periodo, ¿no es cierto?, van a derivar utilidad tanto del ocio y del consumo, van a trabajar, ¿no es cierto?, a un salario doble sub T, y, ¿no es cierto?, esto les va a permitir, ¿no es cierto?, aumentar su consumo. Por supuesto, lo recuerdan, ¿no es cierto?, pueden ahorrar a una tasa R, ¿no es cierto? Bueno, acá también van a tener acceso al mercado del crédito, una tasa R, ¿no es cierto? Y el futuro, ¿no es cierto?, se va a descontar a una tasa beta, ¿ok? Entonces, al resolver, ¿no es cierto?, el problema que plantea el hogar, ¿no es cierto?, el problema de maximización, lo que vamos a obtener, ¿no es cierto?, es la demanda por consumo y la oferta de trabajo, ¿no es cierto?, en cada periodo. Ey, ¿cómo? ¿Cómo la oferta de trabajo si estábamos hablando de ocio? Bueno, recuerda que, ¿no es cierto?, si no te acuerdas de eso, lo que puedes hacer es repasar un poco el modelo de ocio-consumo y ver, ¿no es cierto?, que lo que estamos escogiendo ahí, ¿no es cierto?, es también oferta de trabajo. ¿Ok? Bueno. Entonces, mira, las restricciones, ¿no es cierto? O la restricción presupuestaria va a ser muy similar, ¿no es cierto?, a lo que teníamos en el modelo de dos periodos, pero ahora, ¿no es cierto?, la dotación, o sea, el ingreso que tiene, ¿no es cierto?, también va a tener, ¿no es cierto?, un ingreso, una componente, ¿no es cierto?, un ingreso no laboral, que era esto, ¿no es cierto? Nosotros decíamos que la empresa te daba, a esto ahora le vamos a descontar impuestos, ¿no es cierto? Y esa dotación va a tener, ¿verdad?, un ingreso laboral, ¿ok? Estas son las horas disponibles, ¿no es cierto?, descontadas de ocio, ¿sí? ¿Y eso qué te va a dar? Bueno, te va a dar tus horas de trabajo, ¿no es cierto? Perfecto. En el periodo cero, lo que no consume, lo ahorra, ¿no es cierto? Y eso va a ser igual, ¿no es cierto?, a las horas trabajadas, ¿no es cierto?, la cantidad de trabajo que realiza en el periodo cero, más, ¿no es cierto?, tu dotación, ¿no es cierto?, tu ingreso no laboral, nosotros le llamábamos ingreso no laboral en el modelo de ocio-consumo. En el periodo 1 vamos a tener, ¿verdad?, eh, el ingreso laboral, el ingreso no laboral, ¿no es cierto? Y este ingreso, ¿no es cierto?, que viene del individuo que ahorró, ¿no es cierto?, en el periodo cero. Bueno, luego vamos a hacer lo mismo, ¿qué podemos separar, qué podemos juntar, ¿no es cierto?, acá para tener solamente una ecuación? Vamos a despejar del periodo cero el ahorro, ¿no es cierto? Y vamos a despejar, ¿no es cierto?, el ahorro del periodo 1. Ese ahorro que despejamos del periodo cero lo vamos a reemplazar en el ahorro del periodo 1, ¿no es cierto? Y vamos a tener, ¿no es cierto?, nuestra restricción presupuestaria en valor presente. ¿Ok? Ustedes la pueden despejar en una muy buena ejercicio. Entonces, ¿no es cierto?, qué quiere resolver el consumidor? ¿No es cierto? Él, como dijimos, ¿verdad?, va a obtener, ¿no es cierto?, utilidad tanto del consumo como del ocio, y va a estar, ¿no es cierto?, eso sujeto a, ¿no es cierto?, su restricción presupuestaria en valor presente.
Si te das cuenta, ¿no es cierto?, tiene la misma estructura que el problema que resolvimos antes, ¿no es cierto? Pero, en este caso, ¿no es cierto?, existen cuatro variables de elección: el ocio en el periodo cero, perdón, el consumo en el periodo cero, el ocio en el periodo cero, el consumo en el periodo cero y el ocio en el periodo uno. ¿Ok? Bien, entonces ilustrar esto, ¿no es cierto? Nosotros lo ilustrábamos, ¿no es cierto? Teníamos esto aquí, ¿no es cierto? Ya, eso va a ser imposible porque ahora tenemos, ¿no es cierto?, cuatro variables de decisión, cuatro variables endógenas, ¿no es cierto? Pero sí o sí, ¿no es cierto?, va a cumplir las mismas propiedades, va a tener una curva de indiferencia que debe ser tangente a esta restricción de presupuesto. ¿Para qué? ¿No es cierto? Para lograr una solución interior y que esto tenga solución. ¿Ok? Las condiciones de primer orden van a ser iguales, ¿no es cierto?, que a las que teníamos antes. Vamos a derivar el consumo presente, vamos a derivar, ¿no es cierto?, eh, el consumo futuro, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, ¿no es cierto?, derivamos la utilidad con respecto, ¿no es cierto?, al ocio en cero, derivamos la utilidad con respecto al consumo en cero, y eso, ¿no es cierto?, va a ser igual al salario real, ¿no es cierto?, del periodo cero. Luego, ¿verdad?, derivamos con respecto al periodo 1 y eso va a ser igual, ¿verdad?, a el salario real del periodo 1 y, ¿no es cierto?, vamos a tener la famosa ecuación de Euler de consumo. ¿Ok? Mira, estas condiciones son las mismas que obtuvimos, ¿no es cierto?, en los módulos anteriores, ¿no es cierto? Y eso quiere decir, ¿no es cierto?, que la interpretación de antes sirve. ¿Ok? Ok, entonces mira, Em, lo que queremos hacer, al fin y al cabo, ¿no es cierto?, es queremos analizar tanto la oferta laboral presente como la oferta laboral futura, ¿no es cierto?, los consumos presentes y los consumos futuros que, ¿no es cierto?, provocan, ¿no es cierto?, la conducta del consumidor. ¿Ok? Entonces, mira, la oferta laboral presente va a estar determinada por tres factores, ¿no es cierto? La cantidad de trabajo presente ofrecida, ¿no es cierto?, va a aumentar el salario real. Ojo que acá lo que estamos asumiendo, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto?, de hecho se los pregunté en la prueba, lo que estamos asumiendo, ¿no es cierto?, es que el efecto sustitución domina el efecto ingreso, porque si no, ¿no es cierto?, tendríamos un efecto ambiguo en el efecto total, ¿no es cierto? Entonces, la oferta de trabajo presente disminuye con el valor de la riqueza de toda la vida, por supuesto, ¿no es cierto? Clave, ¿no es cierto?, es que el ocio y el consumo son bienes normales, ¿no es cierto? Y por último, la oferta de trabajo presente aumenta con la tasa de interés real, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué? Acá asumimos lo mismo, ¿verdad? El efecto sustitución va a dominar el efecto ingreso. ¿Ok? Entonces, los dos primeros factores operan de forma similar a lo que vimos, ¿no es cierto?, en ocio y consumo, y el tercer factor, ¿no es cierto? No está grabando, pero parece que sí está grabando. ¿Ok? Entonces, mira, la oferta laboral, ¿no es cierto?, presente va a aumentar con el salario, obvio, ¿no es cierto? A mayor salario, mayor, ¿no es cierto?, en la oferta laboral, asumiendo siempre, ¿verdad?, que el efecto de sustitución domina el efecto ingreso. Yo te recomiendo quizás que mire un poco em, cómo, ¿no es cierto?, actúa el equilibrio ante movimientos, ¿no es cierto?, ante shocks de variables exógenas. ¿Ok? Entonces acá lo que te dice esto simplemente es que oferta laboral, ¿no es cierto?, va a aumentar, ¿no es cierto?, a medida, ¿no es cierto?, que aumenta el salario real. ¿Ok? Y mira, eh, la oferta laboral ante cambios, ¿no es cierto?, en el nivel de riqueza, o sea, obviamente que si son bienes normales, ¿no es cierto?, y hay un aumento, ¿no es cierto?, de tu riqueza, lo que debiese pasar es, ¿no es cierto?, que si tú estás en este punto, ¿verdad? ¿Sí? Tú estás en ese punto de ahí, ¿cierto? Entonces, lo que debiese pasar es, ¿no es cierto?, que la oferta laboral cae, ¿no es cierto?, con la riqueza del consumidor, y tú recuerdas, ¿no es cierto?, que el ocio y el consumo son bienes normales, ¿no es cierto? Entonces, como son bienes normales, de un aumento de tu riqueza, aumenta tu consumo, aumenta tu ocio, por lo tanto, disminuye, ¿no es cierto?, tu oferta laboral, ¿no es cierto? Este efecto ingreso disminuye la oferta del trabajo presente. ¿Ok? Mira, ¿por qué depende la oferta laboral de la tasa de interés? Si tú te diste cuenta, ¿no es cierto?, lo que estaba ahí,
esa oferta laboral depende de la tasa de interés. Mira, esto simplemente tiene dos efectos, ¿ok? Entonces, por un lado, ¿no es cierto? El consumidor obviamente puede sustituir temporalmente ocio, ¿sí? Si aumenta tu riqueza, ¿no es cierto? Em, Tú puedes, ¿no es cierto? Hablamos, ¿no es cierto? Que si aumentaba R, por ejemplo, o la tasa de interés, para que te imagines, para que veas la ecuación de Euler, si aumenta, ¿no es cierto? R, tú, ¿no es cierto? Vas a querer tirar, ¿no es cierto? Consumo del periodo 1 al periodo 2 o al revés, dependiendo qué pase con eso, te recomiendo que lo revisen, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá lo dice, cuando aumenta la tasa de interés, ¿no es cierto? Cuando la tasa de interés aumenta, consumir ocio en el presente se vuelve más costoso. Por supuesto, ¿verdad? Porque si yo ahorro, ¿no es cierto? eh, a una tasa R que es mayor, voy a poder consumir, ¿no es cierto?, una mayor cantidad en el futuro. Y por supuesto el ingreso obtenido trabajando en el periodo actual, ¿no es cierto?, se puede ahorrar con un retorno mayor que lo que acabo de decir, ¿no es cierto?, lo cual permite consumir más en el futuro. ¿Cierto? Por supuesto que, ¿no es cierto?, el consumidor podría elegir entre aumentar su consumo de ocio, en el caso que fuera ahorrante, que fue, ¿no es cierto?, lo que vimos en la clase pasada, y eso lo puedes revisar, ¿verdad? Es algo más importante es cómo al final cambia, ¿no es cierto? Aunque ya lo habíamos dicho, cómo cambia, ¿no es cierto?, en un gráfico la oferta laboral presente, ¿no es cierto?, ante cambio de la tasa de interés. Por supuesto, ¿no es cierto?, que ante un aumento de R, ¿no es cierto?, un aumento de la tasa de interés debiese, ¿no es cierto?, aumentar esa oferta laboral, ¿no es cierto? Entonces, la oferta laboral aumenta con la tasa de interés, de nuevo, ¿no es cierto?, asumiendo que el efecto sustitución domina, ¿no es cierto?, al efecto ingreso, ¿sí? Mira, em, este hogar, ¿no es cierto?, tiene un consumo presente y un consumo futuro. Nosotros lo que nos gustaría ver, ¿verdad?, es, dados ciertos cambios, ¿no es cierto?, cómo es esa propensión, ¿no es cierto?, marginal a consumir, ¿no es cierto? Entonces, dijimos que, ¿no es cierto?, el consumo presente depende de la tasa de interés de la riqueza, ¿no es cierto? Entonces, nosotros lo que queremos, ¿no es cierto?, es tratar de representar, ¿no es cierto?, como una función del ingreso presente, ¿no es cierto?, a este consumo que estamos tratando de describir, ¿no es cierto? Entonces, cuando aumenta el ingreso presente, obviamente, ¿no es cierto?, que el consumidor, eh, obvio que todo lo más constante, ¿no es cierto?, el consumidor va a aumentar su consumo presente, pero, ¿no es cierto?, también vimos que en una teoría, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, no va a aumentar uno a uno con el ingreso presente, ¿no es cierto? ¿Qué dijimos? Que solo una parte del consumo se consume, ¿no es cierto? Y la otra se va a ahorrar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a definir? Vamos a definir una propensión marginal a consumir, que va a ser al fin y al cabo el cambio en el consumo presente, cuando, ¿no es cierto?, hay aumento, ¿no es cierto?, de ese consumo, de ese ingreso presente, ¿ok? Entonces, lo que decimos acá, ¿no es cierto?, que no va a ser uno a uno, sino que ese aumento, ¿no es cierto? O sea, que ese consumo, ante un aumento de tu ingreso presente, va a ser menor que uno, ¿ok? Entonces, ¿no es cierto? Si tú ves bien, esta es la derivada, ¿no es cierto?, del consumo con respecto a tu ingreso y, ¿no es cierto?, va a corresponder a la función, va a corresponder a la pendiente de tu función consumo, ¿ok? Entonces, lo que te acabo de decir es que la pendiente, ¿no es cierto?, de la función consumo eh, eh, va a corresponder, ¿no es cierto?, a la propensión marginal a consumir. Dijimos que tiene que ser menor que a 1 porque no es 1 a 1, ¿no es cierto?, el aumento en el ingreso actual. Entonces, ante, ¿no es cierto?, un cambio en ese ingreso, el consumo aumenta, ¿no es cierto?, en una menor cantidad que, ¿no es cierto?, que lo que aumenta tu ingreso. ¿Ok? Entonces, mira, el consumo presente, ¿cómo va a variar, ¿no es cierto?, ante cambios en la tasa de interés, ¿no es cierto? Entonces, em, lo que tú quieres ver, ¿no es cierto?, es que si decimos, ¿no es cierto?, o nuestro supuesto, ¿no es cierto?, es que el efecto sustitución, ¿no es cierto?, domina, ¿no es cierto?, al efecto ingreso, entonces la demanda, ¿no es cierto?, por este consumo va a caer, ¿no es cierto?, con la tasa de interés.
¿Sí? Perfecto. Esto sería bueno, ¿no es cierto?, que ustedes derivaran estas funciones, ¿no es cierto?, de demanda por consumo y vieran, ¿no es cierto?, que realmente sucede lo que estamos describiendo. ¿Ok? Entonces, mira, dijimos que el consumo, ¿no es cierto?, el consumo y el uso son bienes normales, ¿no es cierto? Entonces, ante un cambio, ¿no es cierto? Ante un aumento, ¿no es cierto?, de tu riqueza, por supuesto que este consumo, ¿no es cierto?, debiese aumentar. ¿Ok? O sea, y no de cualquier riqueza, por supuesto. Estamos hablando de la riqueza presente. ¿Ok? Bien, eso con los hogares, ¿no es cierto? Veamos qué sucede con las empresas. Mira, las empresas van a producir un bien y van de nuevo, ¿no es cierto? Van a utilizar capital, van a utilizar trabajo, esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Van a respetar todas las propiedades que vimos anteriormente, retornos constantes a escala, ¿no es cierto? La productividad marginal creciente, van a ser cóncavas, etcétera, 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 pero vamos a tener algunas diferencias claves. ¿Cuáles diferencias claves van a ser? Bueno, la empresa va a producir tanto en el periodo presente como en el futuro y, ¿no es cierto? Las empresas pueden expandir capacidad productiva futura, ¿no es cierto?, invirtiendo parte de la producción, ¿no es cierto?, que tienen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros podemos eh, relacionar, ¿no es cierto?, la inversión al capital? eh, ¿Cómo se relaciona, ¿no es cierto?, el capital presente, ¿no es cierto?, con el futuro, ¿no es cierto?, y la inversión, ¿verdad? Entonces, nosotros dijimos que em, producía, ¿no es cierto?, tanto en el periodo inicial como en el periodo final. Recuerden que estamos en una economía de dos periodos, ¿verdad? Y podemos invertir, ¿no es cierto?, solo en el periodo cero. Ok, entonces, ¿cuál es la relación que eso tiene? La relación que eso tiene es que tu capital, ¿no es cierto?, en el periodo uno va a ser, ¿no es cierto?, el capital que te queda sin depreciar, ¿no es cierto?, más la inversión, ¿no es cierto?, que hizo esta empresa en el periodo cero. ¿Ok? Aquí lo describo, ¿no es cierto? Digo que el capital del segundo periodo, ¿no es cierto?, es igual al capital del primer periodo que no se ha depreciado, más la inversión realizada, ¿no es cierto?, en el periodo inicial. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuáles van a ser los beneficios de esta empresa? ¿Ok? Los beneficios de esta empresa, ¿no es cierto?, dado que estamos diciendo que, ¿no es cierto?, produce en los dos periodos, puede invertir en el periodo cero, ¿no es cierto?, va a ser, ¿no es cierto?, en cada periodo los ingresos por venta que tiene, ¿no es cierto?, menos los salarios, ¿no es cierto?, que tiene que pagar, y en el periodo cero, ¿verdad?, va a ser, ¿verdad?, la inversión que realiza, ¿no es cierto?, para tener, ¿no es cierto?, cierto capital en el próximo periodo, ¿ok? Y en el periodo uno lo mismo, ¿no es cierto?, los ingresos por venta, lo que tiene que pagar, pero, ¿no es cierto?, puede contabilizar, ¿no es cierto?, el em, capital que no se ha depreciado, ¿no es cierto?, en ese periodo y que es su último periodo y por lo tanto le va a generar, ¿no es cierto?, cierto ingreso. ¿No es cierto? Esto es lo que digo acá, en el final del periodo uno las empresas pueden consumir el capital que no se ha depreciado. ¿Ok? Perfecto. Mira, ¿cómo va a obtener esta empresa, ¿no es cierto?, sus beneficios? ¿Qué quiere maximizar? Bueno, ¿no es cierto?, siempre la empresa, ¿no es cierto?, quiere maximizar sus profits, pero para eso, ¿no es cierto?, va a escoger trabajo, ¿no es cierto?, tanto en el periodo cero, o sea, la demanda por trabajo que hace la empresa en el periodo cero, en el periodo uno, y, ¿no es cierto?, ahora, ¿no es cierto?, también va a escoger la inversión que realiza, ¿no es cierto?, en el periodo cero, sujeto, ¿verdad?, a las tres restricciones que tiene, ¿no es cierto? Su, em, su profit, ¿no es cierto?, en el periodo cero, en el periodo uno y, ¿no es cierto?, la forma que tiene para invertir. ¿Ok? Bien. Eh, Acá, ¿no es cierto?, coloco quizás algunas observaciones, ¿verdad? El capital inicial en cero, ¿no es cierto?, está dado por la empresa, se escoge antes, ojo que es exógeno, se escoge antes del periodo cero y una variable exógena del problema, ¿no es cierto? Luego, si esto es exógeno, ¿verdad?, el problema, ¿no es cierto?, de escoger inversión va a ser equivalente, ¿no es cierto?, a escoger caso 1, porque esto está fijo, ¿verdad? Bien. Entonces acá, ¿no es cierto?, tú vas a hacer el truco, ¿no es cierto?, de juntar, ¿no es cierto?, todas tus restricciones, ¿no es cierto?, las vas a reemplazar donde corresponda, ¿verdad?, en tu función de maximización, vas a derivar con respecto, ¿no es cierto?, a tus variables, ¿no es cierto?, eh, endógenas, ojo que acá está t, y t te dice que están 0 y 1, por lo tanto vas a tener dos de estas, ¿no es cierto?, y esta que te va a entregar
forma de invertir. ¿Ok? Entonces, mira, algo importante de las empresas, ¿no es cierto?, es que la inversión óptima de la empresa tú la vas a poder derivar, ¿no es cierto?, de tus condiciones, de tu condición de primer orden. ¿De dónde? De tu condición de primer orden, ¿no es cierto?, respecto al capital en el periodo 1 y te va a entregar, ¿no es cierto?, esta ecuación, ¿verdad? ¿Qué es esta ecuación? Bueno, la ecuación 19, ¿no es cierto? Tiene una interpretación sumamente simple, donde, ¿no es cierto?, el beneficio, ¿no es cierto?, y el costo marginal de invertir se igualan. Por lo tanto, acá está, ¿no es cierto?, el beneficio de invertir en, ¿no es cierto?, valor presente, y acá, ¿no es cierto?, está el costo, ¿no es cierto?, marginal de invertir. Entonces, esto es lo que digo acá. El lado izquierdo se muestra el beneficio marginal. En el periodo 1, ¿no es cierto?, se obtiene un incremento en capacidad productiva, que es la productividad marginal, ¿no es cierto? Y además se puede consumir el capital que no se aprecia. Perfecto. Eso lo vimos antes, ¿no es cierto? El valor descontado debe igualar al costo marginal de invertir. ¿Por qué? Porque cada unidad que se invierte, ¿no es cierto?, se deja de consumir en el presente. Eso es obvio, ¿no? Si yo invierto 2 pesos, lo que está haciendo la empresa es que está dejando de producir. Si invierto para el periodo 1, 2 pesos, ¿no es cierto?, estoy dejando de producir 2 pesos en el periodo actual. ¿Ok? Entonces, eso, lo anterior, ¿no es cierto?, esa gran ecuación, ¿no es cierto?, se puede expresar de esta forma, ¿no es cierto?, donde está la productividad marginal. En el periodo 1, la depreciación, ¿no es cierto?, y la tasa de interés. Y bueno, ¿no es cierto?, dada esa relación, es obvio que cuando la tasa de interés es más alta, ¿no es cierto?, la productividad marginal requerida, ¿no es cierto?, debe aumentar. Obvio, ¿verdad? Si esto aumenta, ¿no es cierto? Y como la productividad marginal del capital cae con el uso del capital, ¿no es cierto? Si esto aumenta, esto cae, ¿no es cierto? La inversión va a disminuir, ¿no es cierto?, con la tasa de interés. O sea, mayor tasa de interés, menor, ¿no es cierto?, es la inversión que puede hacer la empresa. ¿Ok? Entonces, como lo vimos, ¿no es cierto?, antes, cualquier factor, ¿no es cierto?, que cambie la productividad marginal, ¿no es cierto?, en el periodo 1, va a afectar, ¿no es cierto?, a, ¿cierto?, la inversión deseada por estas empresas, ¿no es cierto? Entonces, mira, vimos antes, ¿no es cierto?, que la inversión aumenta con la productividad total de los factores, ¿no es cierto? Recuerda, eso está en clases anteriores, ¿no es cierto? La inversión va a ser menor, ¿no es cierto?, con un aumento de ese capital, ¿no es cierto?, presente. Pues, dado que, ¿no es cierto?, esa tasa de interés, ¿no es cierto?, me va a entregar la diferencia, ¿no es cierto?, entre capital deseado futuro y el presente, por supuesto, va a ser. ¿Ok? Bien. Esta decisión de inversión, ¿no es cierto?, dijimos que disminuye, ¿no es cierto?, con un aumento de la tasa de interés, ¿no es cierto? Entonces, la demanda por inversión cae con la tasa de interés. ¿Por qué? Bueno, porque esto va a requerir, ¿no es cierto?, una mayor productividad al capital, y este se logra con un menor uso del capital. ¿Ok? Que fue lo que les expliqué. ¿Sí? Entonces, ¿cómo, ¿no es cierto?, podría aumentar esa demanda esa demanda por inversión? Bueno, la demanda, ¿no es cierto?, por inversión va a aumentar si la productividad marginal futura aumenta o, ¿no es cierto?, si el capital presente disminuye. ¿Sí? ¿Qué hace el gobierno en esta economía? Eso es importante, ¿no es cierto? Pero sabemos que hace lo mismo de siempre, ¿verdad? El gobierno se va a comportar de la misma forma, ¿no es cierto?, que vimos en el modelo intertemporal con economía de dotación. El gobierno, ¿no es cierto?, se puede endeudar en cada periodo, pero sigue siendo solvente, ¿no es cierto? Y debe cumplir, por supuesto, su restricción intertemporal. O sea, periodo 1, ¿no es cierto? El gasto de gobierno puede venir de los impuestos y de la deuda que toma, pero, ¿no es cierto?, en el periodo 2, ¿no es cierto?, tiene que pagar esa deuda, ¿no es cierto? Entonces, el gasto y los intereses que paga esa deuda, ¿no es cierto?, tienen que venir de los impuestos. Tú puedes relacionar, ¿no es cierto?, esas dos ecuaciones de ahí y puedes tener, ¿no es cierto?, el gasto en valor presente. ¿Ok? Esto se lo voy a subir en una próxima clase, que es simplemente analizar el equilibrio competitivo de todos los actores de la economía, ¿no es cierto?, que actúan de este modo.